en saludarlos a todos muy atentamente. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre reducción de distancias, ¿cierto? Pretendemos hacer una charla más amena, más interactiva, ¿cierto? Así que les vamos a pedir que en el transcurso de la charla, si hay alguna duda, puedan utilizar el chat para enviarla, ¿cierto? De esa manera nos podemos ordenar. Ahí José va a estar recibiendo todas las consultas, todos los comentarios, y a medida de que se vaya dando, digamos, este conversatorio. ¿Bien? Bien, mi nombre es Ariel Silva. Ya, bueno, esta es la tercera charla de esta categoría que estamos realizando. En el futuro también vienen muchas más sorpresas. Hemos hecho ahí algunos contactos con algunos colegas que tienen temas bastante interesantes, así que ya pronto vamos a poder ver sobre aquellas temáticas. Y en esta ocasión me acompaña don José Carrasco, mi amigo personal. ¿Sí? ¿Cómo está, don José? Bien, bien, muchas gracias. Y también buenas tardes a todos. Eh, También un día bastante especial. Feliz cumpleaños, don Ariel. Eh, Va a tener hartos saludos, me imagino, después de este feliz cumpleaños, así que nos es grato también a nosotros estar en estos momentos ofreciéndole este, este conversatorio, ¿cierto? Con respecto a este tema que es bastante interesante. Gracias, don José. A mí no me gustan mucho los saludos de cumpleaños, pero bueno, ya me tiró al agua. Oye, y calzó justo, no fue, no fue a propósito, ¿ya? Bueno, en fin. Bien, para partir con la charla, bueno, hicimos una agenda que discutimos ahí con los colegas de Geocom. Esto responde, como les decía anteriormente, a una charla también de carácter informal, más, más ameno, ¿cierto? Sin querer quitar rigurosidad sobre este tema que es tan interesante. Entonces, fui con la gente de Trimble, con mi amigo Robert Jung. Robert, él trabaja en la fábrica de Suecia de Trimble, lo que antiguamente era Geodimeter, y nos hizo un resumen acerca de la historia de los distanciómetros, por lo menos en lo que era el ex Geodimeter y en lo que hoy en día es Trimble, ¿cierto? Que es lo que nos convoca. Bien, bien. En el año 41, el doctor Eric Bergstrand comienza acá con unos experimentos relacionados con determinar el valor de la velocidad de la luz. Él, bueno, fue un físico de una familia, digamos, muy relacionada con la ciencia y entró en el ámbito de la geodesia justamente con Geodimeter. Él fue el padre de Geodimeter y en el año 48 sacan la primera versión, ¿cierto? Geodimeter 0, y como pueden ver, Geodimeter es una especie como de sigla, ¿cierto? Entonces es un medidor de distancias geodésicas. En el fondo, lo único que hacía ese instrumento era medir lo que se denomina distancia inclinada. Después, lógicamente, con un montón de correcciones de carácter geodésico, topográfico o lo que sea, ¿cierto? Se iban reduciendo, pero era todo un cálculo, digamos, que estaba, digamos, en forma paralela, ¿cierto? Lo que hacía solamente este instrumento en base a la medición o sea, en base a la determinación de la velocidad de la luz, ¿cierto? Era medir o determinar la distancia. Bien. Después, en el año 53, sacan la segunda versión, ¿cierto? Recuerden que estaba Geodimeter 0 y Geodimeter 1, que era un instrumento que se demoraba 2 a 3 horas en medir una distancia. O sea, imagínense, hoy día, don José, usted mide una distancia en un segundo con la línea S. Exacto.
Así es. ¿sí? Por lo tanto, como pueden ver, el avance digamos, es tremendo, ¿cierto? De 2 a 3 horas de medición y 1 hora de cálculo, y se demoraban 5 días en el entrenamiento. ¿Mm? Luego, en el año 53, aparece también, digamos, estos detalles, ¿cierto?, relacionados con los prismas. Estamos hablando de prismas de 30 centímetros. La distancia que tenía este instrumento era de 10 milímetros más 1 parte por millón, y los rangos, claro, eran bastante interesantes. Bueno, en este caso, Geometer 1 medía 30 kilómetros, ¿cierto? Hoy en día ya eso queda en el olvido, porque ya entramos en el ámbito de GNSS, que, bueno, resuelve toda esa problemática que antes, por lo menos con este tipo de aparatos, eh, eh, se tenía, digamos, una respuesta bastante interesante para lo que era ese tiempo, ¿sí? Bueno, podemos seguir con esto. En el año 55, Geometer 2, ¿cierto? Con un tiempo de medición de 45 minutos, con un rango de 50 kilómetros, ¿cierto? Y, bueno, un instrumento que pesaba 170 kilos. ¿Mm? Era de una envergadura interesante. Año 56, Geometer 3, tiempo de medición 20 minutos, rango 50 kilómetros, ¿cierto? Pero seguía siendo, digamos, poco manejable desde la perspectiva que nosotros lo revisamos, ¿cierto? Hoy en día tenemos que entender que los distensiómetros están contenidos en las propias estaciones totales, ¿cierto? Seguramente en los 90, de hecho, a mí también me tocó trabajar con distensiómetros que se montaban sobre algunos taquímetros, ¿cierto? Ya eso nos parece, digamos, grande. Imagínense este tremendo armatoste en ese tiempo, ¿sí? Después, en el año 58, aparece esta versión 2A, y se hacen algunas pruebas, algunas comparaciones con unas, digamos, bases geodésicas, y como pueden ver, la precisión en realidad no estaba en duda. La precisión era, ya en ese tiempo era bastante alta, y es lo que podemos ver hoy en día, ¿cierto? Hoy en día vemos distancias de mucha precisión. ¿Mm? No así lo que ocurre con los ángulos. ¿Mm? Bueno, Geometer 4 ya se demoraba 10 minutos en medir, ¿cierto? Recuerden que veníamos de las 2 a 3 horas con un peso de 40 kilómetros, y ya va tomando una forma ya más conocida, ¿cierto? En el año 64, ¿cierto? Ya aparece este concepto de coaxial. ¿Mm? Ya cada vez es más parecido a una estación total, ¿sí? Geometer 8, imagínate, con un rango de entre 60 a 120 kilómetros, ¿cierto? Ahora, Ariel, o sea, pensando en la lámina anterior, cuando tú estabas hablando de 120 a 60 kilómetros, eso está muy de la mano de lo que eran las técnicas antiguas, que lo mismo que decías tú, al final lo que estábamos resolviendo en ese momento era el tema de las triangulaciones, ¿cierto? Llevar una red, ¿cierto? Que con método, era el método convencional, no el método convencional, sino que este era un método ya que en cierto modo venía como a ser nuevo, ¿cierto? Y mejorar en cierto modo la problemática que había antiguamente cuando las triangulaciones se hacían mediante una base, ¿cierto? Que se medía con cinta, ¿cierto? Y se hacían Exacto. todas estas correcciones. Por lo tanto, esto ya era prácticamente una mejora bastante sustancial en el tema de las redes. Absolutamente, absolutamente. Habían todas unas técnicas relacionadas con poder aumentar la base, ¿cierto? La base medía 100, 200 metros, y mediante técnicas de triangulación lograban aumentarla, qué sé yo, a un par de kilómetros, y posteriormente amarrado también con otro triángulo, así seguían, ¿cierto? Y claramente era una complicación. Entonces, imagínate poner a disposición un instrumento que en su momento lograba entre 60 a 120 kilómetros de rango. O sea, era algo tremendamente interesante para aquel momento, ¿cierto? Innovador. En el año 71 aparece la primera estación total, el Geometer 700. Aquí, bueno, yo por lo menos no la conocí
A lo mejor sí usted, don José, ¿o no? Usted que es más No, no, viejito. no, no soy tentativo. Bueno, perfecto. Y fíjate que dice acá que había que ir anotando, ¿cierto? Bueno, el año 74 ya aquí aparece algo mucho más cercano a lo que muchos de nosotros conocimos, ¿cierto? El Geometer 12, el primer distanciómetro en donde todo estaba en una sola pieza, ¿cierto? Ahí, bueno, dice, excepto la batería. Ahora, y ya montado sobre un teodolito, ¿cierto? El Geometer 120. Y fíjate que la gran mejora que tenía esto era que entregaba la distancia horizontal, ¿cierto? A través de, digamos, la medición también del ángulo cenital, ¿cierto? Eh, y con la obtención de la distancia inclinada, lograba hacer ese cálculo de manera, digamos, eh, lograba hacer el cálculo in situ, ¿sí? Claro, ahí, bueno, si te fijas en ese instrumento en particular, había también un desfase entre la distancia inclinada y la distancia electrónica, entonces había que hacer igual otros cálculos entre medio con los que, bueno, a nosotros nos daban en la universidad cuando estábamos estudiando, ¿cierto? Entonces ahí había un delta de altura, ¿cierto? Este de Que acá, había que hacerle una corrección, ¿cierto? ¿Cierto? exactamente, la diferencia entre el eje de colimación de el taquímetro o el teodolito y justamente el rayo, ¿cierto? O la altura a la que se encontraba la distancia inclinada. Exacto. Absolutamente, ¿ya? Luego, en el año 81, Geometer 140 ya tomaba una forma más grande, ¿cierto? Era una próxima, digamos, la próxima generación de estaciones totales, ¿sí? En el año 84 ya aparece algo mucho más pequeñito. Año 86, Geometer 440, la tercera generación de estaciones totales, con programas a bordo. Año 86, imagínate. Y Espectacular. luego en el año 90, la Geometer 460, la primera estación total, digamos, servo asistida, ¿cierto? Esto tiene que haber sido un tremendo avance para aquel momento, ¿cierto? Pero no tanto como este de acá, ¿cierto? El Geometer 4000, que ¿tú trabajaste con eso o no, José? No, no alcancé ¿No? tampoco. No, yo cuando entré a estudiar, yo entré el año 94, ¿ya? Y en ese tiempo estaban las constructoras, ¿ya? Y fue una de las cosas que también a mí me motivó cuando entré a la universidad a estudiar, que ya tuve un equipo que se movía solo, era como interesante, pues, siendo que los equipos, en cierto modo, que uno podía haber conocido, podían ser siempre mecánicos, pero en este caso eran instrumentos que prácticamente tenían otra versatilidad, ¿cierto? Y el tema de captura de información, programas a bordo, etcétera, lo hacían totalmente revolucionario. Imagínate que, bueno, del 90 hasta ahora, 2020, han pasado 30 años y nosotros todavía estamos discutiendo acerca de las estaciones totales robóticas. Entonces, Exacto. imagínate, han pasado 30 años ya y esto todavía es un tema para nosotros, ¿cierto? Bueno, año 92, Geometer 500, ¿cierto? Pasa también a una serie mecánica. Yo esta sí la conocí y la verdad es que era una pieza de relojería. Era increíble esa estación total. ¿Mm? Año 94, ya el, el Geometer 600, y aquí, bueno, este es el mítico panel Geometer, ¿cierto? Hay varios views de la 3600, ¿o no, José? Exacto. Los viudos de la 3600 todavía llegan, todavía piden soporte y están buscando repuestos y siendo que un equipo que está descontinuado. Aquí Exactamente. Claudio Salas dice, con Tracklight lo mejor, dice. El tracklight. Buenísimo. Bueno, Era lo que sonaba, ¿cierto? el tracklight no, el tracklight era una luz que se encendía para poder replantear. Entonces tú veías la luz verde cuando estabas hacia la izquierda y la veías roja cuando estabas hacia la derecha.
el alarife, había que enseñarle al alarife eso, y el alarife, cuando entraba en la línea, veía una luz blanca. Ah, ya, De hecho, espectacular. esa cuestión todavía existe en la serie S, pero bueno, la estamos utilizando muy, muy poco. ¿Sí? Exacto, es que ahora hay radio, Claro, exacto, hay exactamente. teléfono, hay WhatsApp, hay un montón de cosas, pues, ¿no? Bueno, y en el 2000 aparece el DR200 Plus. Hoy en día vamos en el DR Plus, ¿cierto? Pero esto en aquel momento tiene que haber sido también una tremenda revolución, ¿cierto? Por lo menos yo empecé a trabajar con estaciones totales que ya tenían esa capacidad, entonces eh, no sé cuantificar, ¿cierto? Qué tan revolucionario fue esto en aquel momento, pero me imagino que tiene que haber sido tremendo. ¿Sí? Bueno, en Exacto. 2001 aparece Trimble 5600, 2002 DR300 Plus y el DR estándar, una medición también de 0,8 milímetros más una parte por millón, que es lo que es como el estándar de ahora para monitoreo, ¿cierto? 19, En claro. 2005 la S6, que bueno, por lo menos a mí me ha traído, yo cuando llegué a Geocom el 2010, yo quedé enamorado de la S6 y del Autolock. Fue como prácticamente como haber nacido de nuevo con las estaciones totales, ¿cierto? Y bueno, y era del 2005 ya. Bueno, y Ahí, bueno, así, ¿cierto? ¿Perdón? ahí, ahí también en la S6 también yo tengo buena experiencia, bueno, de antes de llegar a Geocom, trabajando en minas subterráneas. Y una de las cuestiones interesantes que tenía esa estación es que ya venía con el tema del doble compensador, ¿cierto? Y pudimos ver cuestiones interesantes con respecto al tema de la altura, ya que uno podía obtener mejor datos de altura cuando hacía las poligonales. Y eso lo encontré excepcional. Y lo mismo que decías tú del tema del autolog. El autolog también es revolucionario desde ese punto de vista porque permite hacer, sobre todo el tema de las poligonales, con mayor rapidez y en este caso obtener una mayor productividad. O sea, Oye, eh, y ese tema, esa estación total salvó gente que la despidieron. oye, eso, y ese tema sigue siendo resistido, el de las Exacto. nivelaciones trigonométricas con el autolog, ¿cierto? Que, bueno, yo creo que los colegas no tienen problema, digamos, en verificarlo, pero también, bueno, y nos salimos un poco del tema original, pero hay que ir también a las bases técnicas, ¿cierto? Y tratar de cambiar algunas metodologías conforme los adelantos tecnológicos que existen hoy en día, ¿cierto? Bueno, el otro día lo estábamos conversando ahí también con el profe Cepeda, de que, por darte un ejemplo, en el manual de carretera habla mucho de técnica y mucho de metodología, pero debería hablar de que tú tendrías que llegar a valores más que nada a precisión. Y tú ya cumpliendo con la precisión, independiente con el instrumento que estás utilizando, deberías poder llegar ¿cómo se llama?, a entregar un dato fidedigno, se podría decir. Absolutamente, sí. Bueno, en 10.000, en 2010, ¿cierto? Aparece DR Plus, en S6, en S8, y esto ya es más novedoso, ¿cierto? En 2015 S5, S7, S9, y ahora último la SX10, y quizás también podríamos haber incluido algunos escáneres, pero bueno, el Robert Young, ¿cierto? Es sumamente, digamos, conservador y lo plantea desde el punto de vista de las estaciones totales. Entonces, si se fijan, pasamos de toda una historia de distanciómetro hasta hablar hoy en día de estaciones totales, porque prácticamente hablar de distanciómetro es hablar de una estación total, ¿sí? Eso, más que nada, en términos históricos, ¿cierto? Ahora también estaba esto. Esto yo me lo conseguí, bueno, con mi papá, eh, y una tabla de reducción de cálculos de distancias electrónicas que se ocupaba en el antes del año 78, según lo que me decía él. Entonces, si tú puedes ver acá, están los cenitales, ¿cierto? Se hace la diferencia de los cenitales, luego algunas funciones trigonométricas, hasta llegar a calcular finalmente la distancia geodésica a partir de todas las correcciones atmosféricas,
etcétera. Y esta teoría... Esa era la estación total de la época. Claro, sí. Bueno, y me decía que esto fue reemplazado cuando aparecieron las calculadoras. Eh, y si te fijas acá, esta prácticamente es la misma teoría que se sigue utilizando hoy en día. La diferencia es que hoy se hace de forma automática solamente. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y bueno, y no podíamos dejar de hablar también de GPS, ¿cierto? Fíjate que nosotros hablábamos de la primera estación total en el año 70, ¿cierto? Y GPS en el año 84, ya por la parte de Trimble por lo menos, aparece acá con un sistema que se llamaba 300 LoRaN, yo no lo conocí, yo conocí estos de acá, ¿cierto? Entonces, ya en este momento, ya medir una distancia de un par de kilómetros no tenía ya mucho sentido. ¿Mm? Exacto. Porque lo hacía sin línea visual. Y bueno, y GPS más que nada es un medidor de distancia, porque lo que obtiene finalmente es una distancia inclinada, al igual que una estación total, ¿cierto? Desde ese punto de vista no es tan diferente, ¿sí? Pero ya... Ahora lo que provocó eso posteriormente, y a mí una de las cuestiones que me maravilló posteriormente cuando yo partí estudiando en el intermedio de que GPS se estaba haciendo masivo en Chile. Por lo tanto, en ese tiempo no había, te hacían GeoDesic satelital en la universidad, pero no había experimentación con eso. Entonces después cuando tú empezaste a darte cuenta que lo que te enseñaban para tú hacer reducciones de distancia, de llevar distancias topográficas a distancias geodésicas o a distancias proyectadas, después ese mismo cálculo que hacías de aquí para allá lo podías utilizar de vuelta para poder devolverte y a partir de observaciones GPS medir distancias topográficas. Entonces esa cuestión yo encuentro que fue, yo cuando lo pude comprobar y lo pude medir, para mí fue enriquecedor. Imagínate. Bueno, era muy similar a lo que te decía yo ahora, ¿ya? Y bueno, y finalmente, independiente de que si lo hagamos con estación total, con distanciómetro o con GPS, en el fondo esta tarea en realidad es bastante sencilla desde el punto de vista conceptual, porque lo que siempre se mide es una distancia inclinada. Y yo creo que, bueno, acá por ejemplo está el sistema geocéntrico, ¿cierto? Esta distancia inclinada puede descomponerse en tres componentes, delta X, delta Y, delta Z, ¿cierto? O también podría estar amparada a este sistema topocéntrico, que sería como medirlo con una estación total, ¿cierto? En base también a tres componentes, delta, diferencia de norte, diferencia de este y diferencia de altura, ¿cierto? Pero independiente del sistema que se esté utilizando, la observación es siempre la misma, ¿cierto? Es distancia inclinada. Y creo, aquí yo creo que, bueno, me voy a tirar las partes, como se dice coloquialmente, creo que la distancia debería ser el elemento topográfico más importante que existe, porque te permite determinar formas y te permite determinar también eh, orientaciones, ¿cierto? Si lo llevamos desde el punto de vista de una triangulación, no podríamos resolver una triangulación sin partir de una base, ¿cierto? Sin partir de una longitud. En cambio, las triangulaciones sí se pueden calcular por sí solas. Me van a salir que van a tener que orientarla y todo eso, sí, de acuerdo, pero la distancia por sí sola resuelve entre comillas, ¿cierto? Todas las problemáticas de la geodesia y también de la topografía. Bueno, y llegamos acá a esta parte. Aquí está la teoría, ¿cierto?, de la reducción de distancia. Vamos a tener acá lo que se conoce como una distancia electrónica, ¿sí? Que la dibujamos acá como si fuera una onda. Y en el fondo, bueno, es eso, ¿cierto? Hoy en día los distanciómetros trabajan en el espectro infrarrojo, y lo que hace básicamente es medir el tiempo de ida y de vuelta, ¿cierto? Eso se denomina tiempo de vuelo, o la otra es medir la diferencia de fase. Y con eso logra calcular también la distancia, hablemos con una altísima precisión, ¿cierto?
estábamos hablando de que, bueno, por tiempo de vuelo, tú tienes distanciómetros que van del orden de 2 milímetros más 2 partes por millón, o de 1 milímetro más 1,5 partes por millón, y por diferencia de fase 0,8, 0,6 milímetros más 1 parte por millón, ¿cierto? Es tremendamente preciso, pero necesita ser en alguna medida tabulado, ¿cierto? Y con tabulado quiero decir corregido por el efecto principalmente de la temperatura y la presión. Entonces, el primer cambio que sufre la distancia tiene que ver con su paso de distancia electrónica, que en el fondo es un tecnicismo, ¿cierto? Pero bueno, con este paso de distancia electrónica a distancia inclinada. Aquí podemos ver que, bueno, esto está afectado por temperatura, por la presión, ¿cierto? También hay dos elementos, uno que se denomina el índice de refractividad, que es esta J que aparece acá, y el N, que es la longitud de la onda portadora, y eso depende de cada uno de los distanciómetros que se utilicen para poder determinar esa distancia, ¿sí? Una vez que ya la distancia inclinada está determinada, ¿cierto? Y bueno, dicho sea de paso, esto ya se hace de manera automática, ¿cierto? Podemos ver hoy en día en Triple Access, te pide temperatura, presión, antiguamente los paneles Geodimeter también, ¿cierto? Bueno, y prácticamente en todas las estaciones totales, por lo tanto, es un elemento que es muy importante de poder considerar de forma apropiada para que logre finalmente poder determinar la distancia inclinada que corresponde, ¿cierto? Luego, con el uso del desnivel, hablamos acá de yo le puse así, esto no pretende, digamos, dar una respuesta académica al problema, ¿cierto? Pero bueno, acá hablamos de una corrección topográfica, ¿cierto? Y esa corrección topográfica habla de que esta distancia inclinada, una distancia que está en el espacio, la lleva a una superficie de nivel, que en este caso es un plano horizontal, ¿cierto? Y acá está lo que tú hablabas, José, que en el fondo depende de la altura a la que se encuentre para que, digamos, para determinar de forma específica alguna distancia horizontal, ¿cierto? Hay algunos, bueno, en algunos temas de geodesia tridimensional, ¿cierto? Hablan de distancia horizontal inferior y de distancia horizontal superior. Y ahí hay una diferencia cuando el desnivel también es grande, ¿cierto? Pero bueno, exacto, si nosotros simplificamos el tema, hablamos que la distancia horizontal es igual a la raíz de la distancia inclinada al cuadrado menos el desnivel al cuadrado, ¿cierto? ¿Me había dicho algo, don José, o no? No, está diciendo que está en lo cierto. Ah, ok, ya, ok, ¿cierto? Esto en realidad convive con la realidad topográfica. Y ya cuando necesitábamos de proyectar esto a la superficie de referencia geodésica por excelencia, que debería ser el elipsoide, ¿cierto? Planteamos esta ecuación de acá, que en el fondo, la primera, esta de aquí, que se parece mucho a esta que está acá, plantea el paso de la distancia inclinada a una cuerda, a un elemento que está aquí. Y posteriormente con la corrección, digamos, de arco, en el fondo acá hacemos, digamos, 2 veces el radio de curvatura por el arco seno de la cuerda dividido también por 2 veces el radio de curvatura. Con eso obtenemos lo que se denomina distancia geodésica. Entonces aquí yo también lo nombro como una corrección geodésica que lógicamente necesita del desnivel, o en este caso de las alturas elipsoidales, ¿cierto? Alturas sobre el elipsoide, junto también con los radios de curvatura, ¿ya? Esto, dicho sea de paso, hoy en día las estaciones totales también lo calculan de forma inmediata, ¿cierto? Y finalmente, el paso, digamos, al plano cartográfico, ¿cierto? Tenemos la distancia proyectada igual al factor de escala por la distancia geodésica, ¿cierto? Aquí hablamos de una corrección cartográfica y hablamos de llevar la distancia geodésica, ¿cierto?, a alguna proyección cartográfica. Esta proyección cartográfica puede ser, bueno, una proyección formal, como la proyección UTM, pero también perfectamente podría ser un PTL. Entonces, en ese caso, nos trasladamos nuevamente hacia la superficie topográfica,
¿cierto? Exacto, exacto. Ahí una cuestión interesante es que de esa manera también uno puede calcular distancias a una, independiente de la altura, porque uno también podría definirle una altura específica, que es lo que decías tú con el tema del PTL, y eso redunda automáticamente en el factor de escala que vamos a tener para la proyección, se podría decir. Y esa cuestión Exacto. es lo que nosotros hoy en día podemos hacer directamente, incluso con las mismas estaciones totales. O sea, es tal el cálculo que te está haciendo la estación total hoy en día que prácticamente eh, uno podría obviar todo este tema y el equipo lo hace, ¿no? ¿Eh? Exactamente. Nosotros tendríamos que estar comprobándolo, ¿no? Sí, mire, y fíjate que, bueno, yo dije que la estación total logra hacer esto, ¿cierto? Distancia inclinada y también acá esta corrección topográfica para llevarlo a distancia horizontal, pero en términos, para ser más preciso, ¿cierto? En términos de la corrección geodésica, no aplica esta misma ecuación y aplica en alguna medida una simplificación, ¿cierto? Quizás esta es la única parte que no hace la propia estación total y como tú bien decías, lo hace con una especie como de simplificación del modelo, ¿ya? Bien, y tenemos la influencia de la corrección atmosférica, ¿cierto? Este es un tema que es súper interesante porque habitualmente, bueno, con esto se puede responder que ingresar la temperatura y la presión que corresponde en la estación total es un tema de suma importancia, especialmente cuando se observan redes, ¿cierto?, poligonales o lo que sea, ¿sí? Acá, bueno, tenemos la ecuación de, digamos, de la que materializa la distancia inclinada, ¿cierto? ¿En función de qué? En función de la distancia electrónica, en función del índice de refractividad, en función de la longitud de la onda portadora, ¿cierto? Esto yo les decía que corresponde al distanciómetro. También tenemos la presión y tenemos la temperatura, ¿cierto? Entonces, si se fijan, bueno, se puede tratar como una función, ¿sí? Si nosotros vamos al cálculo de variaciones, ¿cierto? A lo que tiene que ver con razón de cambio, podríamos tomar acá, por ejemplo, una derivada parcial, decir que la derivada de I con respecto a la temperatura, ¿cierto? Y podríamos obtener acá otra función que va a mostrar cuál es el cambio de la distancia inclinada con respecto a la temperatura, ¿cierto? De esa misma manera, podríamos obtenerlo para la distancia, entre la distancia inclinada y la presión, ¿sí? Entonces, de esta manera, acá estamos hablando de que cualquier diferencia, o sea, si esto yo lo puedo interpretar, ¿cierto? En términos humanos, por decirlo de alguna manera, cualquier diferencia de la distancia inclinada asociada con la temperatura, ¿cierto? O sea, si yo varío la temperatura, ¿cuánto voy a estar variando la distancia inclinada? Eso está en función de la distancia. O sea, no es lo mismo aplicarlo en 1 metro que en 1 kilómetro. También está en función del parámetro del distanciómetro, pero esto es secundario porque esto actúa como una constante solamente. Pero también está en función de la presión y también está en función de la temperatura, ¿cierto? Y acá la temperatura en realidad está, acá debería eh, eh, ser un poco más significativo porque la temperatura está, digamos, al cuadrado, ¿cierto? Bueno, y finalmente lo multiplica por 10 a la menos 6, que esa cuestión en alguna medida también aplaca el efecto, ¿sí? Igual ocurre con la presión. Tenemos entonces que la diferencia de las distancias inclinadas va a ser una función de la distancia, de, de la longitud de la onda portadora, y de la temperatura, pero acá no aparece la presión. Por lo tanto, ya acá esta, digamos, es mucho más, entre comillas, mucho más amigable que la influencia de la temperatura sobre la distancia inclinada, ¿sí? Ahora, eso también lo podríamos analizar ya que sabemos que va a estar movilizado, ¿cierto? Por la temperatura y por la presión,
lo podríamos analizar también en términos de saber cuánto deberíamos variar la temperatura. Entonces, por ejemplo, en julio, ¿cierto? Esto es, bueno, un poquito atrasado, ¿cierto? Pero esto es 2015. Entonces, por ejemplo, en julio vemos que la diferencia entre la mínima y la máxima de las temperaturas es del orden de, déjame ver acá, de unos 10 grados, a lo mejor un poquito más, ¿cierto? Quizá, bueno, en algunos días más fríos prácticamente decae, ¿cierto? Pero pensemos en que podría ser 8 grados, ¿sí? Y no ocurre lo mismo en diciembre, ¿cierto? En diciembre ya, digamos, eh, 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 con el verano, ¿cierto? Prácticamente el diferencial de temperatura prácticamente pueden llegar a ser 20 grados. Por lo tanto, no es lo mismo analizar el comportamiento de la distancia inclinada con respecto a la temperatura en invierno o en verano. Y eso también llama a poder evaluarlo también en términos locales, ¿cierto? En el desierto o a nivel medio del mar, etcétera, ¿sí? Sí, mira, y eso también es súper interesante, Ariel, porque cuando uno trabaja por lo general en proyectos mineros, donde, y sobre todo los que son en altura, en donde tú estás trabajando quizá en superficie al mediodía, en donde en la parte superficial puedes tener 20 grados y te metes a la parte subterránea y se produce un delta de temperatura pero gigantesco ahí entre que estás en 20 grados afuera, te metes a la subterránea y bajas al tiro como a 5 grados y después obviamente dentro sube nuevamente la temperatura porque obviamente estos viejos ahí lo que hacen es abrigar un poquito el túnel, ¿cierto? Empiezan a meterle calefactores y estas cosas. Entonces, ahí tú tienes que tener mucho cuidado cuando estés haciendo este tipo de trabajo y preocuparte de ir ingresando en el instrumento las temperaturas que le corresponden. Exactamente. Ocurre un efecto similar en la presión, pero la presión yo creo que es más fácil de manejar, una, porque la estación total también lo mide directamente, y por otro lado, también está de que no, en términos locales, no debería tener tanta variación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay un perfil topográfico en azul, ¿cierto? Un perfil de 200 kilómetros, y podemos ver acá cómo varía también la presión atmosférica con respecto a la altura, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, que a nivel medio del mar prácticamente tiene 1013 hectopascales y acá a 4000 metros tendría cerca de 550 hectopascales, a lo mejor un poquito más, poquito menos, ¿cierto? Pero en realidad, claro, acá esto habla de que la presión es función de la temperatura, excepto en el tema que tú proponías, José, porque cuando tú entras a un túnel, las variaciones de presión son locales, ¿cierto? Nos ha tocado ver que también hay fuertes variaciones de presión en los túneles y eso lógicamente afecta considerablemente en la medición de las distancias. ¿A ti te tocó ver algo de eso en Andina? Sí, o sea, en cierto modo, toda esta temática que estamos viendo acá era súper compleja porque de partida estás trabajando en un ambiente donde las diferencias de altura son súper grandes, ¿ya? En donde las poligonales se te deforman propiamente por el tema de la condición geográfica. Y posteriormente, todos estos datos que son de momento en el cual tú estás haciendo las observaciones, inciden pero radicalmente en el dato que estás obteniendo. ¿Ya? Entonces, el tema de ser riguroso en la medición, ¿cierto? De andar con algo más de instrumentación, por ejemplo, andar con un termómetro para poder hacer estas observaciones, de preocuparse de que el instrumento esté calculando la presión en el momento que tú vas a hacer las observaciones, es importantísimo. Sí, exactamente. Bueno, y acá un resumen bastante pequeño, ¿cierto? Acá, por ejemplo, a 1000 metros, ¿cierto? A 20 grados Celsius y a 1013 hectopascales, esto es prácticamente un paraíso, ¿cierto?
20 grados Celsius está calentito, ¿cierto? Y 1013 hectopascales, bueno, es a nivel del mar, ¿cierto? Se produce esta constante, ¿cierto? Lógico, si nosotros cambiamos la distancia, esto va a cambiar. ¿M? Entonces tendríamos acá que el diferencial de distancia inclinada está influenciado por esta constante en el diferencial de temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos la temperatura 1 grado, la distancia inclinada va a variar casi 1 milímetro. Por otro lado, si cambiamos la temperatura 10 grados, la distancia inclinada debería variar casi 1 centímetro. Y si la cambiamos 20 grados, la temperatura, la distancia inclinada debería variar 2,3 centímetros, ¿cierto? Entonces, Mira, Ariel, acá Jorge, Jorge Flores, pregunta, dice, ¿cómo se comporta la presión al interior de un túnel? ¿Cuál debo ingresar a un equipo? en La que el le caso, corresponde por el momento. sí, en el caso de la serie S, por ejemplo, si tú tienes una S6 o una S8, ahora último una S5, una S7, una S9, ¿cierto? La estación total determina automáticamente la presión y lo hace con mucha precisión. Ahora, ojo con algo, determina la presión al momento de configurar la estación. ¿Ya? Eso es súper importante de poder decirlo, porque eh, eh, si ustedes instalan, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿cierto? Y hay, digamos, una condición que afecte la presión dentro del túnel, ¿cierto? Por ejemplo, en 2 horas, ¿cierto? Eso no va a ser contabilizado porque la estación requiere otra instalación. Por lo tanto, en aquellos trabajos donde se requiere alta precisión, lo más recomendable es estar instalando constantemente, ¿cierto?, el programa de configuración de estación para que recoja la nueva presión, ¿ya? Bueno, y también la temperatura también puede variar. O sea, si bien es cierto la condición de presión va a variar, ¿ya? En el caso que tú estás diciendo, también la temperatura por un tema de tiempo también va a variar, a no ser que obviamente estemos en un lugar donde a lo mejor toda esa condición se conserve, ¿cierto? El tema de la temperatura, dependiendo del lugar donde estemos trabajando. Hay túneles que lo tienen, que como te digo, lo calefaccionan, ¿cierto? Y las corrientes de aire son controladas, por lo tanto no van a tener variaciones muy grandes de temperatura. Se puede mantener la temperatura, pero sí a lo mejor puede variar la presión y uno tendría que estar atento a ese tema. Exacto. Ahora, en la distancia inclinada, con respecto a la relación con la presión, acá ocurre algo, digamos, un poquito menos considerable, ¿cierto? Tenemos que, si variamos la presión 1 hectopascal, tenemos una diferencia en la distancia inclinada de 0,3 milímetros. Si variamos Ariel, la presión, ¿perdón? Ariel, M3C5, consulta, ¿mide presión? No, hay que ingresar la manual. M3, C5 y S3, la presión se tiene que ingresar, hay que medirla. En cambio, en el resto de la serie S, ahí no es necesario ingresar la presión porque se ocupa un sensor que tiene internamente la propia estación total. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí me equivoqué, perdón, les ofrezco las disculpas. Acá era presión, ¿cierto? Delta P y delta P. Si variamos entonces 10 hectopascales, 3 milímetros prácticamente, y si variamos acá 20 hectopascales, tenemos 5 milímetros, ¿cierto? La estación total esto lo hace con mucha precisión, por lo tanto no deberíamos tener ese problema, pero sí considerar que cuando hay grandes cambios de presión y temperatura, conviene aplicar el programa de configuración de estación constantemente, ¿cierto? No estoy hablando de levantamientos topográficos, ojo, porque no, estas diferencias que se ven acá, a lo mejor para un levantamiento topográfico, son despreciables, sino que estamos hablando de monitoreo, de observación de redes topográficas, redes geodésicas, redes de control, ¿cierto?
observaciones que requieren también de poner mucho ojo, de poner mucho énfasis en poder obtener algo extremadamente preciso, ¿cierto? Exacto, hay que ser riguroso. Mira, Raúl Nova pregunta, dice, en su experiencia, ¿qué tal son los sensores de temperatura y presión de los equipos? En mi caso, dijo, tengo una Focus 2 y la tengo programada para que esté constantemente midiendo temperatura y presión, pero no sé qué tan fiable es. Yo no tengo mucha experiencia con la Focus, Yo pero, tampoco. pero podría hablar de bueno, en este caso de la serie S, por lo menos el sensor de presión que tiene es bastante preciso. Es más preciso que un hectopascal. Por lo tanto, en ese caso estaríamos determinando presión digamos, con una alta, con un alto grado con un alto grado de significancia, ¿ya? En el caso de la temperatura, bueno, lamentablemente no tiene sensor de temperatura, pero digamos que la temperatura es algo mucho más accesible, ¿cierto? En la misma topografía, digamos, de carácter, digamos, superficial, ¿cierto? Es cosa de tomar, ¿cierto? Google y que te entregue la temperatura, ¿cierto? O bueno, o un dispositivo, un reloj, hay relojes también que miden la temperatura, con eso debería ser suficiente, ¿sí? Bueno, finalmente, en términos como, ya como para poner una conclusión, ¿cierto? Tenemos que en 1000 metros, por una diferencia de 10 grados, ¿cierto? A 1013 hectopascales, ¿cierto? Con una temperatura de 20 grados Celsius, seguimos con el ejemplo anterior, vamos a tener una diferencia de 10 milímetros, ¿cierto? Y por cada 3,75 hectopascales vamos a tener una diferencia de 1 milímetro. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Quizá podríamos desprender que la temperatura debería ser mucho más incidente que la presión en términos de este cálculo de variaciones que estamos haciendo, ¿cierto? José, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, estamos bien, estamos Ah, ok. bien. Ya, ya. Ahora, respecto al desnivel, ¿cierto? El desnivel debería influenciar a la distancia horizontal y también a la distancia geodésica, ¿cierto? Acá el ejemplo que yo preparé tiene que ver solamente con la distancia horizontal porque, bueno, se ve de manera más sencilla, ¿cierto? Con la distancia geodésica debería ser igual, o bueno, no exactamente igual, pero muy parecido. Entonces acá tenemos distancia horizontal, la expresión que, digamos, permite hacer el cálculo de la distancia horizontal, que es función de la distancia inclinada y del desnivel, ¿cierto? Y lo mismo, a través del cálculo obtenemos que, bueno, esto es continuo, ¿cierto? Pero si lo expresamos de manera discreta, podríamos decir que el diferencial de distancia horizontal va a ser igual a el desnivel negativo, dividido por la distancia horizontal y multiplicado por el diferencial de la variación de las alturas, ¿cierto? En este caso, el diferencial del desnivel. ¿Mm? Entonces, fíjate acá que este delta H habitualmente en términos de magnitud es mucho menor al que se está teniendo acá. Por lo tanto, si lo expresamos de manera muy sencilla, acá vamos a tener un número chico, habitualmente, ¿cierto? No estoy diciendo que siempre ocurra, pero acá en esta parte vamos a tener un número que es pequeño y acá en esta parte vamos a tener un número que es grande. Por lo tanto, este número que se produce acá es pequeño, ¿cierto? Porque estamos dividiendo algo pequeño en algo más grande. Entonces, finalmente se obtiene, digamos, digamos una constante que debería ser pequeñita. Entonces, si le ponemos número a esto, por ejemplo, si nosotros variamos el desnivel en 1 metro, la variación de la distancia horizontal es de 1 centímetro. ¿Te fijas? Si variamos, por ejemplo, el desnivel, lo variamos 1 centímetro,
tenemos una variación en la distancia horizontal que es de 0,1 milímetros. Por lo tanto, el desnivel pasa a ser algo poco incidente en la determinación correcta de la distancia horizontal, ¿ya? No digo que sea poco importante, el desnivel, de hecho, es muy importante en el posicionamiento preciso, pero específicamente, si lo vemos desde el punto de vista aplicado para la distancia horizontal, digamos, su variación es muy poco incidente, ¿ya? Bueno, Ariel, ¿sí? antes que sigas para poder atender una preguntita acá. Ricardo dice, para poligonal topográfica, ¿es necesario considerar la temperatura y presión atmosférica en cada vértice o se puede considerar un promedio? Habría que hacerlo en todos los puntos, en todo momento, porque estamos pensando de que, por ejemplo, mira, en verano, por ejemplo, la variación de la temperatura es bastante grande. Por lo tanto, a medida que va avanzando el día, tú vas a tener fluctuaciones de la temperatura que deberías ir considerando no de forma general, sino que de forma local, ¿cierto? Habíamos hablado que, bueno, en el caso de la temperatura debería ser mucho más influyente, en el caso de la presión no se ve así, ¿cierto? Pero yo creo que una buena sugerencia sería que ojalá pudieran aplicar esto de forma localizada, ¿cierto? Exacto. Y también, mira, aquí Víctor dice, buenas tardes, estimado, una consulta, es decir, si yo mido para fines de liberación de una fundación de concreto por la mañana, el encofrado, y por la tarde voy a verificar el encofrado, ya se encuentra en posición. Debo medir por la mañana con las condiciones de temperatura, ejemplo 10 grados, y por la tarde debo cambiar la temperatura a la que tengo en ese momento 25 grados. Sí, Absolutamente. y poner la que corresponde. Oye, y la pregunta es clarificadora, ¿cierto? O sea, a ver, lo puedo plantear con algo que yo he visto, ¿ya? Y que, bueno, y que podría ser considerado como una aberración, ¿cierto? Que en el fondo es hacer calzar la distancia electrónica con lo que se espera. No sé si me explico bien, pero en el fondo es como, es completamente pasarse por alto el efecto de la temperatura y la presión y hacer calzar la distancia electrónica con lo que se espera. Entonces ahí algunos colegas, ¿cierto? Muñequean la temperatura y la presión cuando eso no es correcto. O sea, deberíamos medir con las condiciones que existen en el momento para que te entregue realmente la distancia inclinada que corresponde. ¿Cierto? Sí, o sea, hay que entender que la distancia, en este caso electrónica o distancia inclinada que mide el distanciómetro, ¿cómo se llama? Se propaga por un medio. Y ese medio tiene una condición. Y la condición también se la da la temperatura. Por lo tanto, esa distancia, al propagarse por ese medio, si baja la temperatura, obviamente la condición cambia en este caso la forma en la cual se propaga este haz de luz en este ambiente, y eso hace que varíe también la distancia. Pues, ¿sí? Exactamente. En estricto Justamente. rigor. Ahora, José, mira, acá está la parte que tú hablabas antes. Acá está ya un enfoque más de estación total, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, el gran título, ¿cierto? Sería el elipsoide como superficie de referencia. Y en este caso, el elipsoide es vital. Es vital porque te da la conexión con la realidad topográfica y te da la conexión con la realidad cartográfica. Entonces, el elipsoide de repente ha sido un poco olvidado, ¿cierto? Producto de que, claro, ya no sé, como antes, por ejemplo, que se enseñaba el problema directo de la geodesia, y ahí uno tenía que reducir a distancia geodésica y considerar todos los observables geodésicos para poder calcular finalmente coordenadas geodésicas 2D, ¿cierto? A través de algunas, digamos, metodologías de geometría diferencial, ¿cierto? Pero este enfoque es bastante interesante porque está simplificado. Entonces, fíjate que tenemos acá la distancia horizontal, que eso lo mide el distanciómetro, ¿cierto? Entendiendo
entendiendo que ya hubo la reducción de distancia inclinada a distancia horizontal, ¿cierto? Y acá, entre distancia horizontal, elipsoide digamos, y proyección cartográfica, ¿cierto? Se produce unos triángulos semejantes, ¿cierto? Y simplemente esto es una proporción. Era lo que conversábamos, ¿cierto? Exacto, es una Teoría de proporción. metales. Exactamente, es una simple proporción. No es nada más ni nada menos. Entonces acá, por ejemplo, el elemento aglutinador, ¿cierto?, entre todas estas distancias es justamente el elipsoide. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a tener la distancia horizontal y la manera de relacionar distancia horizontal con el elipsoide está dada acá por una regla de 3, ¿cierto? En este caso sería la distancia horizontal es proporcional al radio de curvatura más la altura, como la distancia geodésica es al radio, ¿cierto? Y eso redunda en lo que se denomina factor de escala por altura, ¿cierto? R partido por R más H, donde H en realidad debería ser altura elipsoidal. Pero bueno, ahí algunos colegas, digamos, corren con ventaja y le ponen altura a nivel medio del mar y qué sé yo, ¿cierto? Pero en realidad no. Este número de acá es muy grande y este número es grande, pero un poquito más. Por lo tanto, un pequeño cambio no debería afectar mucho, ¿cierto? No, Por lo tanto, la distancia geodésica está relacionada de esa manera con la distancia horizontal. Y fíjate también que la distancia geodésica está relacionada con la distancia proyectada a través del factor de escala, ¿cierto? El factor de escala cartográfico. Y eso se calcula, bueno, en el caso de la proyección UTM, se calcula con esta ecuación que está acá, que es de carácter geométrico, ¿cierto? O de carácter instantáneo, ¿cierto? En algún punto de la proyección se calcula el factor de escala, ¿cierto? Y con eso se logra posteriormente hacer, digamos, de forma no continua, sino que de forma particular, ¿cierto? De forma discreta. Y finalmente, la distancia proyectada va a ser igual a este factor de escala combinado, ¿cierto? El factor de escala cartográfico multiplicado por el factor de escala por altura, por la distancia horizontal. Esto de acá es lo que hace una estación total. exacto. Cuando se quiere trabajar en la proyección cartográfica, ¿cierto? En la última charla, por ejemplo, que tuvimos con el profesor Cepeda, se hablaba de esto y se discutía acerca de que, bueno, que UTM se podría trabajar, digamos, se podría trabajar directamente con las estaciones totales en terreno. Efectivamente, a través de esto podría ser. Bueno, y ahí el profe daba su punto de vista en torno a que podía ser complicado para algunos usuarios, ¿cierto? Y ahí, bueno, se produce también una controversia, ¿cierto? Que es súper interesante porque o modificamos, ¿cierto?, la proyección cartográfica en virtud de poder tener procedimientos de trabajo en terreno que sean más sencillos, o trabajamos con la proyección cartográfica, digamos, oficial, y en alguna medida complicamos un poco las cosas en terreno, ¿cierto? Las dos posturas son sumamente válidas. Y ahí, bueno, seguramente hay que llegar a algún consenso, ¿cierto? Esta discusión, bueno, sigue siendo muy, muy interesante. ¿Mm? Bueno, y finalmente, ya para ir a la última parte, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen las estaciones totales? ¿Cierto? Por lo menos en Trimble, este es el modelo básico, ¿cierto?, que se utiliza para poder, digamos, reducir las distancias, ¿cierto? Entonces, fíjate que, bueno, acá con BA quiere decir vertical angle, ¿cierto? Ángulo vertical. Con SD quiere decir slope distance, distancia inclinada, ¿sí? Entonces, fíjate que por lo menos en el ángulo vertical tiene cuatro reducciones. ¿Mm? Yo no sé si sea capaz de explicarlas todas tan bien, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacer ahí un intento. Y de distancia inclinada, estamos hablando de que por lo menos tiene 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá algunas. La primera, acá está, digamos, digamos, la corrección por el prisma, ¿cierto? Que en realidad es que le sume la constante del prisma.
Posteriormente viene la corrección, digamos, atmosférica, ¿cierto? Entonces, tenemos constante de prisma con la distancia electrónica, corrección atmosférica, ¿cierto? En el caso de la distancia inclinada. Perfecto, y pasamos también acá al tema de los ángulos, de los ángulos verticales. Entonces, fíjate que en la distancia no le aplica correcciones por curvatura y refracción, sino que los aplica directamente en los ángulos, ¿cierto? Entonces, fíjate, acá está el ángulo vertical 2, ¿cierto? Y el ángulo vertical 2 está influenciado por condiciones internas que tenga la estación total. Me refiero a, por ejemplo, a la inclinación del eje de muñones, al error de colimación vertical, ¿cierto? Al funcionamiento del doble compensador, etcétera. Entonces, ahí la estación total hace, digamos, una iteración, ¿cierto? Algún cálculo interno y logra calcular acá el ángulo vertical 2 y acá aplica una corrección por curvatura y refracción, ¿cierto? Si se fijan, esto lo aplica de esta manera porque en términos si lo llevamos como piensa un computador, es mucho más sencillo hacerlo de esta manera que de la manera anterior. Hola. Y eso que no hablamos de los ¿cómo se llama? De las correcciones que se hacen también en los ángulos, ¿ya? Bueno, y por último, aquí tenemos el ángulo vertical 4, ¿cierto? Que ya, bueno, que incorpora acá algunas correcciones de carácter geométrico, ¿cierto? Toma la distancia inclinada la distancia inclinada, digamos, entre el eje, entre el centro de la estación total y el prisma, y posteriormente la reduce, ¿cierto? A las marcas, ¿cierto? Acá está también la distancia inclinada entre las marcas, y finalmente fíjate que vuelve a un cálculo que es sumamente sencillo: distancia horizontal, distancia inclinada por el seno del cenital. Distancia vertical, distancia inclinada por el coseno del ángulo vertical. Y eso todo lo que hace la estación total. ¿Bien? Parece que se quedó pegado don José. Voy a ver acá si hay alguna duda. Oh, chuta, habían varias, pero déjame ver acá. Acá hay una consulta, han hablado de temperatura y presión, pero las condiciones de niebla, lluvia y nieve, ¿influye todavía en lecturas en los instrumentos electrónicos? Por supuesto, pero asociado no... a ver, ahí hay una cuestión interesante porque no está asociado en la temperatura que uno siente, digamos, como sensación térmica, sino que es temperatura atmosférica, ¿cierto? Presión atmosférica, eso por supuesto que influye, ¿ya? César acá pregunta, cuando se desconoce la temperatura y presión, ¿se puede obtener un factor de escala para ingresar a la estación total en función de una distancia previamente medida con GNSS RTK? Matemáticamente sí, pero yo no te lo recomiendo mucho porque en alguna medida era justamente lo que yo mencionaba anteriormente. En alguna medida estás, digamos, arreglando cierta situación para que, digamos, tenga relación con otro tipo de medición, ¿ya? Bueno, Claudio me pregunta acá, ¿la reverberación afecta como agente del clima o como... Ahí volvió don José, se Se me había fue. caído. Algo pasó, me caí. Va, Ahora me perdí todas las preguntas. sí, voy en la pregunta de Claudio Sala sobre Ya. la reverberación. ¿La reverberación afecta como agente del clima o afecta de forma electrónica? La reverberación, en realidad,
es una, bueno, hablemos de que lo que se conoce como reverberación está asociado con un efecto que se denomina turbulencia térmica, ¿cierto? Y la turbulencia térmica en realidad es un problema que es adicional a la óptica, ¿cierto? Eh, y ahí es súper interesante poder decir que los sistemas de puntería automática, ¿cierto? En alguna medida pasean ese efecto, ¿cierto? En las distancias, ¿cierto? En los ángulos verticales sigue afectando la refracción y todo lo que nosotros conversamos acá, pero en específico para la reverberación o turbulencia térmica, el autolock debería ser el elemento que en alguna medida pase por alto ese efecto, ¿ya? ¿Don José? No, ok. Dice, bueno, aquí Esteban también nos pregunta si la charla va a ser subida al portal de Geocom eh, para poder revisarla posteriormente. Sí, sí, efectivamente. Debería estar en el apartado de hablando de, digamos. ¿Bien? Ya aquí, bueno, no sé si la respondiste la anterior, porque yo justo cuando me salí, cuando me tuve que salir ahí, como que perdí un poquito el hilo. Sí, yo estaba, mira, iba en la de Claudio Salas, ¿cierto? Y suponte, em, eh, acá, la de José Antonio. Ustedes que son una empresa de venta de equipos geodésicos y topográficos, ¿creen que algunas normativas actuales en Chile deberían actualizarse para poder emplear el potencial de todas las herramientas planteadas? Absolutamente, José Antonio. De hecho, eh, nosotros perdemos potencial, ¿cierto?, de hacer negocios muchas veces, producto de que las condiciones, digamos, administrativas, ¿cierto?, hasta técnicas, son un poco anticuadas, ¿cierto? Bueno, pero es un tema en el que deberíamos tener ahí compenetración, digamos, con las universidades, con los institutos, ¿cierto?, con agrupaciones de profesionales y en alguna medida todos, digamos, remar hacia la misma dirección, ¿cierto? Um, La de Jorge Flores. no sé si viste la de Alberto Bon. No, no, Dice, no. hola Ariel. Hola Ariel, dice una consulta. Cuando estoy trabajando en un proyecto con coordenadas locales, entiendo que los GPS Trimble voy a tener un archivo de C, que también tendría ciertas correcciones que afectan las distancias. Para el caso de las estaciones totales Trimble, ¿es posible cargar ese mismo DC para corregir dichos parámetros que afecten las mediciones de calibración local? No, no, salvo que el DC tenga asociación entre distancias de cuadrícula y distancias de terreno. Pero habitualmente los DC que estamos calculando solamente te entregan distancias de terreno. O sea, las distancias la distancia de cuadrícula sería igual a la distancia del terreno. ¿Ya? La pregunta, la respuesta en realidad es súper técnica porque también está asociado, bueno, a temas que veíamos en el curso de ayer. Está asociado con las coordenadas globales, con las coordenadas locales y las coordenadas de cuadrícula, que, bueno, es una nomenclatura de Trimble solamente, ¿cierto? Entonces pasa que tú tienes distancias que están en la cuadrícula y también distancias que están sobre el terreno. La calibración podría manejar ambas distancias a la vez incluso. Nosotros, para ofrecer, digamos, una calibración que en realidad es más simple, solamente lo hacemos con distancias de terreno. Aquí Leonidas también pregunta, ¿hay alguna fórmula arcaica que sea posible calcular presión? Sí, sí, Hay una relación de la presión por altura, ¿no? exacto, exacto. Una ecuación que relaciona la presión con la altura sobre el nivel medio del mar.
yo la tenía acá, bueno, no en esta presentación, pero la pueden buscar ahí por internet, en algún libro de física, ¿cierto? Sí, es posible. Exacto. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente aquí, Víctor Alvarado, de que cuando debo volver a estacionar el equipo, debo ingresar nuevamente los valores de presión y temperatura, y eso ya lo habíamos visto y hay que hacerlo. Hay que Sí, hacerlo por el tema de las condiciones que son cambiantes durante el día. La presión quizá, a no ser que, como decíamos inicialmente, estemos trabajando en una mina subterránea y pasemos de superficie a la mina subterránea, pueden hay modificaciones o variaciones de la presión, la temperatura va a tener una variación considerable durante el día y hay que irla actualizando, ¿cierto? Volviendo a estacionar y actualizando las condiciones del instrumento para hacer las observaciones correspondientes. Aquí llegaron otras más. Claudio Salas pregunta, ¿dónde va a ser la celebración del cumpleaños? ¿Por Zoom? bueno, ya, pues. Dice, mira, Claudio también ahí pone quizás para la discusión, dice, ¿qué aspectos que entregan las estaciones totales todavía no son reemplazables por los productos topográficos que entregan los drones? Escucha, hay harto, el tema es la aplicación. Estoy de acuerdo, sí, el tema es la aplicación, pero mira, yo creo que nosotros en el último tiempo lo hemos hablado contigo, José, un montón de veces, ¿cierto? Que todas estas técnicas son complementarias. Exacto. GNSS, estaciones totales, escáner láser, drones, lo que sea, ¿cierto? Todo es complementario y lamentablemente no hay una técnica que se imponga sobre la otra, ¿cierto? Yo personalmente por un tema de predilección, una cuestión personal, yo te podría decir que siento que GPS está un poquito más arriba, pero por una cuestión de la revolución que genera GPS sobre, digamos, la topografía, la geodesia, la geomensura, ¿cierto? Pero Y la productividad. no, sí, claro, pero más que por un tema de funcionalidad, por una revolución. Porque GNSS, bueno, GPS revolucionó nuestro mundo, ¿cierto? Siento que los drones también apuntan más o menos a eso, pero no de forma tan general como lo hace GPS. Hoy en día, por ejemplo, bueno, estamos procesando GPS en drones, ¿cierto? Con la metodología de referenciación directa. ¿Cierto? Pero yo no me atrevería a decir que algo está encima de otro, ¿ya? Mira, acá también, ahí dice Agrimensor Bolívar Rosa, dice, ¿cuáles son los criterios que debo tomar para que las distancias medidas con los receptores GNSS sean aproximadamente iguales a las distancias medidas con estaciones totales en caso que tenga un levantamiento híbrido de receptores GNSS y estaciones totales? Esta teoría de acá, estos deberían ser los resguardos. Esto, completamente esto. Claro, ahora depende, o sea, si es que quiero llevarlo a la proyección, si es que quiero llevarlo a la topografía tradicional, uno puede hacer todo estas conversiones, se podría decir, de distancia, ¿ya? Sí, exacto. Y era una de las cuestiones que yo comentaba inicialmente, cuando nosotros antes trabajábamos y los GPS todavía no estaban disponibles, uno hacía todo este cálculo a partir de las distancias topográficas, llevarla a la proyección. Después cuando salieron los GNSS y todo el asunto, y uno ya empezaba como a devolverse entre paréntesis con las fórmulas, y a partir de observaciones GNSS, uno era capaz de determinar sistemas topográficos locales. Exacto. Y cuando tú entras a comparar esa distancia topográfica que calculaste a partir de una observación GNSS, las echas a pelear, pero se podría decir pelo a pelo con la de la distancia de la estación total. Absolutamente de acuerdo. Control, etcétera, los mismos ángulos, todo juega. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Dice, a ver, ¿Quedan más preguntas o ya estamos listos? sí, mira, eh,
tomemos la última. Dice, mira, dice, entonces, le tengo que agregar el factor combinado a la estación total para tener coordenado TM, y Sí, los valores de T menos T, azimut geodésico, azimut plano, ¿dónde entra? no, es que Depende. no, en trabajo, ahí entramos en el ámbito de lo tolerable, ¿cierto? Estamos Exacto, hablando acá de correcciones que son significativas para un trabajo de topografía. El T menos T es completamente despreciable. exacto. O sea, el T menos T también depende en qué lugar tú te encuentres con respecto al meridiano central de la proyección, ¿cierto? Sí, Y qué tan incidente es ese T menos T también respecto a la distancia que mediste. exacto, pero estamos hablando de levantamiento topográfico, ¿cierto? Claro, estamos De hablando de distancia, años distancia pequeños. 100 metros, 200 metros, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Entonces, no, el T menos T completamente despreciable. No, Exacto. no se molesten en calcularlo. Claro. Bueno, yo me molestaba en calcularlo en algún momento hasta que me di cuenta que en realidad Pero era despreciable. estaba ahí experimentando. Exacto, pues, Sí, exacto. por Igual que también supuesto. con el tema de la temperatura en terreno, Yo creo me que, ponía a variar la temperatura para ver qué pasaba con la distancia. Y el mismo tema de la presión para poder ir experimentando este mismo tema y ver cómo me afectaba. ¿Ya? Porque lo ideal es hacerlo en una base que uno tenga bien medida y empezar a ver que de manera empírica lo que tú estás mostrando aquí que es de forma analítica, ¿cierto? Y al final de absolutamente. cuentas uno empieza a sacar ese tipo de conclusiones. Es importante hacerlo porque experimentar es parte del aprendizaje y también nos ayuda a entender muchas cosas. Bien, Ahí yo creo que ya estamos, don Ariel. ya pues. Parece que había otra ahí, ¿o no? Ah, no, no, a ver, no sé. Yo no sé si viste algo, justo yo cuando me salí, estaba Mauricio y hablaba sobre qué implicancias podía tener eh, en la lluvia, la bruma, la Ah, sí, nieve. sí, conversamos de eso, sí. Ahí alcanzaron, ahí me perdí, ahí yo no Ya, estaba. ya, ok. No, estamos Ya, entonces. ya pues, Bueno, José, agradecerte también por la discusión. También agradecerle también a todas las personas acá por habernos escuchado. La idea, bueno, lo hemos mencionado también otras veces, es compartir estos espacios de una forma más relajada, ¿cierto? Eh, y bueno, llegar ahí a algunos consensos sería bueno, sería buenísimo. Eh, eh, Nosotros lo buscamos, bueno, desde el punto de vista de hacer negocios, por supuesto, porque somos una empresa comercial, pero también hay una instancia también de cooperación y de enriquecernos también profesionalmente, y yo creo que, bueno, instancias como esta intentan aportar, por lo menos esa digamos, es nuestra posición, ¿sí? Don José, agradecido. no gracias a ti, Jorge Luis Roca.